recién, ya esta carta la escribe el apóstol Pablo, ya se le llaman cartas pastorales porque son consejos a dos pastores, a uno Tito que lo pone, ¿no es cierto?, en la isla de Creta y a Timoteo que lo pone en la iglesia de Éfeso. Tanto Tito como Timoteo fueron ganados por el apóstol Pablo, fueron discipulados, formados y trabajaron, ¿no es cierto?, en equipo. Ya Pablo siempre trabajó en equipo. Creo que en nuestro país recién ahora, ¿no es cierto?, se está viendo en las iglesias especialmente el trabajo en equipo. Antes, lamentablemente, ¿no es cierto?, el pastor era el que hacía todo, el pastor dirigía, predicaba, recibía la ofrenda, era el portero, y eso también, ¿no es cierto?, en cierta manera trajo un agotamiento espiritual en el liderazgo, en los pastores, y también, obviamente, ¿no es cierto?, esto también trajo consecuencias en la iglesia, porque la gente a veces no se sentía parte de la congregación porque el pastor tenía que hacer o hacía todo. Entonces, ahora desde Estados Unidos, hace años atrás que ya vienen trabajando en equipos pastorales, equipos ministeriales. Ya, bueno, en Estados Unidos la realidad es distinta, obviamente, ¿no es cierto? Allá se le paga al pastor, se le paga al pastor de jóvenes, se le paga al ministro de alabanza, se le paga, todos reciben un sueldo. Acá a veces ni el pastor recibe un sueldo, ¿verdad? Entonces se hace lo que se puede, entre comillas, pero sí hoy estamos hablando más de un equipo ministerial, ya es muy bueno, y Pablo trabajó así, con un equipo ministerial, aquellos que ganó, los discipuló y después también les dio la oportunidad, ¿no es cierto?, de usarlos en el liderazgo. A muchos de ellos, ¿no es cierto?, los puso en iglesias, en el caso de Timoteo. Y aquí, ¿no es cierto?, vemos que dice, te mando delante de Dios, ya, y esa palabra en el original, ¿no es cierto?, es un encargo, es una encomienda, ya, y nos vamos a dar cuenta, y esa va a ser tarea para la casa, que usted lea primera y segunda de Timoteo y anote todos los encargos, todas las encomiendas que Pablo le hace a Timoteo, y se va a dar cuenta que va a aprender cosas bien importantes, porque dice, te encarezco delante de Dios y de los hombres, que prediques la palabra, que entres a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, hay varias encomiendas de Pablo a Timoteo, que son igual para nosotros. Y la primera que aparece acá, ¿no es cierto?, le dice, te encarezco o te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, ya que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, ya, es decir, un evangelio puro, ya, un evangelio no manoseado. Yo estoy dando también en mi iglesia hermenéutica, ¿no es cierto?, que son principios para interpretar correctamente la escritura, y yo le decía a los hermanos que hemos sido bendecidos cuando alguien interpreta correctamente la escritura, pero también la iglesia ha sido dañada cuando se ha hecho una mala interpretación de la escritura. Y hay gente muy dolida, hay gente a veces que ha dejado el evangelio por una incorrecta interpretación de la escritura. Entonces, por eso es tan importante que guardemos el mandamiento sin mancha, que no haya, ¿no es cierto?, de nosotros. Bueno, a eso, en la hermenéutica, a la correcta interpretación, ¿no es cierto?, se le llama exégesis. Cuando usted va a lo original, quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, ¿ya? Entonces ahí usted saca una interpretación. Y a lo contrario, cuando usted pone de lo suyo o pone algo que no está en la escritura, eso se le llama eisegesis, ¿ya? Eisegesis. Entonces, hoy hay muchos que hacen eisegesis, que ponen lo que ellos quieren en la escritura, no lo que Dios quiere decir, sino que tratamos de buscar apoyo, ¿no es cierto?, a nuestro pecado, apoyo a nuestra tibieza, apoyo a veces, ¿no es cierto?, a nuestra frialdad espiritual, y eso es eisegesis, ya es no interpretar correctamente la escritura. Entonces Pablo le dice a Timoteo, guarda el mandamiento sin mácula, sin mancha, ¿ya? Entonces nosotros debemos hacerlo, porque la Biblia dice también en el Evangelio de Juan, ¿no es cierto?, Jesús le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchas veces nosotros decimos, Señor, te amo. Y el Señor está diciendo, bueno, si me amas, guardan los mandamientos. Es decir, si yo guardo los mandamientos, también es una forma de expresar mi amor al Señor. Ya el Salmo 119 también dice, ¿no es cierto?, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra o guardar tus mandamientos. Entonces, esta encomienda que le hace Pablo no es una encomienda para él nomás a Timoteo, sino que vemos que Juan, ¿no es cierto?, bueno, Cristo le dice a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. El salmista, ¿verdad?, en el Salmo 119 dice, bueno, si amas a Dios y joven quieres guardar y limpiar tu camino, guarda los mandamientos, ¿ya? Entonces, en Deuteronomio también dice que Dios, ¿no es cierto?, guardad, 6:17 dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos. Ya hoy tenemos un gran desafío, porque mire, la escritura es absoluta, no es relativa.
hoy el mundo, y estamos en un mundo posmoderno. Incluso algunos dicen que esta posmodernidad ya ahora se le llama posmodernidad líquida. Es decir, si la posmodernidad era todo relativo, ya que lo que tú pienses está bien, lo que yo piense está bien, si tú te crees hombre o si tú te crees mujer, está bien. Esa posmodernidad ahora está diluida, es decir, es más todavía, más relativa, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla de absolutos, ya de absoluto. Dios es absoluto, para él hay blanco o hay negro. El que conmigo es o si no es contra mí. No hay término medio, ya como dice Apocalipsis, bueno, el que no es caliente, que no es frío, bueno, es tibio, entonces yo lo vomito de mi boca. Entonces, Pablo sabía esto y le dice a Timoteo, guarda los mandamientos, ¿verdad? Y guárdalos sin mancha, y para eso necesitamos la hermenéutica y para eso también necesitamos esto que estamos viendo nosotros hoy, ¿verdad? Que es el panorama del Nuevo Testamento, tener una visión global, ¿verdad? De los 27 libros, esta visión que teníamos también, ¿no? ¿Verdad? De este periodo intertestamentario, ¿verdad? Que también de allí nacen muchas, ¿verdad? Grupos políticos, sociales y culturales que no teníamos en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, eso nos permite hacer una correcta interpretación, ¿ya? Así que, bueno, eso quería compartirles, ¿no es cierto?, en este momento, en este tiempo. Damos gracias al Señor. Vamos a comenzar con nuestra clase. Hemos hecho la reflexión, hemos orado, pero para aquellos que se han ido añadiendo, ¿no es cierto?, hoy día terminamos nuestra clase. Esperamos terminar hasta el libro de Apocalipsis. Yo les voy a enviar la prueba por el WhatsApp. Ustedes tienen hasta el domingo para enviarme la prueba, ¿ya? Y también las tareas. Yo puse en el WhatsApp, ¿no es cierto?, que era para esta mañana a las 7 de la tarde, pero en realidad yo creía que era martes, así que ando medio perdido, así que van a tener hasta el día domingo, ya hasta el día domingo, hasta las 7 de la tarde, para enviarme las tareas, ya, porque yo tengo una semana para corregirlas y enviar las pruebas y todo, ¿no es cierto?, los resultados a la pastora Anita. Así que dentro de la semana yo les aviso cuando ya estén las notas para que también se las consulten. Bueno, igual se las puedo mandar por el WhatsApp, pero también, ¿no es cierto?, yo tengo que responsabilizarlo allí dentro de la Junta Administrativa, ¿ya? Así que vamos a ir, ¿no es cierto?, a el PowerPoint que estábamos viendo la semana pasada. ¿Se acuerdan cuál fue el último libro que alcanzamos a ver la semana pasada? Si alguien puede abrir su audio y me acuerda, alcanzamos a ver Efesios, ¿verdad? Sí, pastor, vimos Efesios, ese fue el último. Ya, yo no estaba seguro si lo habíamos visto todo o... Así que lo alcanzamos a ver entonces todo el libro de Efesios, entonces ahora nos correspondería el libro de Filipenses, ¿ya? Así que vamos a Filipenses entonces. Gracias, hermano Patricio, por acordarse. Mire, yo como hago clase en varios lados, ya, entonces estoy un poquito... ayer tuve hermenéutica en mi iglesia, comienzo el día sábado por el seminario de nuestra iglesia también, Panorama del Nuevo Testamento 2, allá está dividido en dos. Así que por eso de repente me pierdo un poquito con las clases. Ya ahí entró nuestro hermano. Así que vamos entonces con Filipenses. Estimados, el libro de Filipenses, ¿no es cierto?, es una de las cartas. ¿Se acuerda que vimos una división de las epístolas de Pablo y Filipenses estaba dentro de las cartas o epístolas carcelarias, ¿ya? Porque él escribe desde la cárcel, pero la primera vez que él está en Roma, en una cárcel, no está en una cárcel física, sino que está, podríamos llamarlo así, en un arresto domiciliario. A él lo ponen en una casa donde él no puede salir y le ponen un soldado ahí 24 horas al día, ¿no es cierto? Él no podía salir de la casa porque había un soldado romano que estaba ahí vigilándole. Entonces, él tiene que... perdón, voy a volver un poquito porque al admitir a alguien se me corrió el PowerPoint, ¿ya? Entonces, esta carta se le llama, ¿no es cierto?, de las cartas, ¿verdad?, carcelarias que le escribe el apóstol Pablo estando en una casa, ¿verdad?, con arresto domiciliario, él no podía salir, y bueno, también allí ustedes se van a dar cuenta que él siempre estuvo predicando, y por eso convirtió a muchos soldados. Ya cuando él escribe a la iglesia, después al final dice, la casa de César te saluda, porque había muchos de los que le habían custodiado, perdón, que fueron convertidos, ya se convirtieron al evangelio. Entonces,
Roma, ¿no es cierto? O la iglesia en Roma, ¿verdad? Fue fortalecida a través de esta visita de Pablo, pero después le cuesta la vida, en el segundo arresto ya es en la cárcel, así que ahí él no puede, ¿verdad? Y está complicadito. Bueno, dice que esta es la carta más personal. Esperen un momentito. Ya, gracias, estaban tocando abajo y nadie salía a abrir, así que por eso tuve que interrumpir. Entonces, esta carta dice que es una de las cartas más personales dirigidas a una iglesia, junto también, ¿no es cierto?, a la iglesia de Éfeso. Ya son dos cartas donde el apóstol abre su corazón. Bueno, en realidad siempre el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, teníamos como una característica de sus cartas que le ponía, ¿no es cierto?, doctrina, le ponía teología, pero también después ponía praxis, ya vida práctica, y también muchas veces él abrió su corazón, ya porque tenía un corazón pastoral, ya de un pastor que abría, ¿no es cierto?, su corazón y expresaba lo que estaba allí. Ya es un grupo de creyentes ya con una situación sociopolítica, dice, muy particular. Ya el trasfondo de Éfeso lo vamos a ver igual un poquito acá en este momento, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, que Felipe II sube al trono en Macedonia y él le pone, ¿no es cierto?, a Filipo a esta ciudad que está allí marcadita, ¿no es cierto?, en rojo, ¿ya? Entonces, él le pone el nombre, ¿no es cierto?, en honor a su esposa, ¿ya? A su esposa le pone allí, ¿no es cierto?, Filipo, a esta ciudad. Ya ahí aparece de nuevo, ¿verdad? Está en azulito, esto lo vimos, estos mapas también antes, así que, ¿cuál es el trasfondo histórico ya de esta carta? Dice, cuando Augusto despojó de sus bienes a todos los seguidores de Antonio en Italia, les permitió vivir en Filipos, ¿ya? Esto es importante, este trasfondo. ¿Por qué? Porque hay algunos pasajes del libro de Filipenses que encuentran más sentido cuando usted conoce esto. Dice que Filipos, aunque era parte de la provincia romana de Macedonia, desde el siglo II, se convirtió en una colonia romana. ¿Ya? Esto es importante, se convirtió en una colonia romana. No cualquier ciudad era colonia romana, solo algunas, ¿verdad?, eran consideradas colonia romana, que podríamos decir era una pequeña Roma, ¿verdad?, en otro país, en otra nación, incluso en otro continente, ¿ya? Y esto hacía que estas ciudades tuvieran ciertos privilegios, ¿ya? Ciertos privilegios. Entonces, tener la ciudadanía, ¿no es cierto?, o primero ser colonia romana, a todos los que estaban allí les daba la calidad de ciudadano romano. Por eso Pablo le dice que no se gocen, ¿no es cierto?, por esta ciudadanía, sino que nuestra ciudadanía más importante es la del cielo, ¿ya? No se les cobraban ciertos impuestos. Bueno, aquí dice, miren, los privilegios que tenía una colonia era, ¿no es cierto?, que era una porción de Roma misma trasladada a la provincia de Macedonia como una Roma en miniatura, una reproducción en pequeña escala de la ciudad imperial, es decir, se dirigía y se formaba de la misma manera que se hacía en Roma. Era independiente del gobierno de la provincia de Macedonia. Por decir, en este caso pensemos que Temuco es una colonia, entonces Temuco no estaría bajo el alero de Chile, sino que estaría bajo el alero de Roma. Ya, a pesar de que está en Chile, no tiene las leyes de Chile, sino que tiene los privilegios de un ciudadano romano y de una ciudad romana, ¿ya? Y esto pasaba con la ciudad de Filipo, ¿ya? Dependía directamente de Roma y no de Macedonia, ya donde ella estaba. Bueno, estos ciudadanos romanos, ¿verdad?, que estaban en Filipos, se sentían orgullosos de ser ciudadanos de Roma, ¿ya? Ya que gozaban los mismos derechos y privilegios de los nacidos en la ciudad de Roma. ¿Cuáles eran estos privilegios? Estaban exentos de ciertos impuestos. Bueno, algunos estudiosos señalan que más de la tercera parte, no, incluso un poco más, como el 40 al 50%, eran impuestos. Si usted recibía un sueldo de 100.000 pesos, más o menos 40.000 pesos eran solo impuestos, solo impuestos. Ya más si usted era judío, tenía que pagar el diezmo, es decir, ya era, usted vivía con el 50%. Entonces, ellos eran exonerados de ciertos impuestos, no podían ser azotados. Importante, un ciudadano romano no podía ser azotado. Por eso también eso nos permite darnos cuenta que Pablo no siempre dijo que él era romano, porque él tenía, recuerde que él tenía por nacimiento la ciudadanía romana,
pero también cuando él cuenta su testimonio dice que 3 veces fue azotado. Ya él podría haber dicho, no, 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 porque yo soy ciudadano romano y no tendrían por qué haberlo azotado. Entonces, por eso él se sentía orgulloso de tener en su cuerpo las marcas de Cristo, decía, porque en realidad, ¿no es cierto?, eso tiene que haber dejado huellas, cicatrices, ¿verdad? Porque él pudo haberse opuesto a eso, pero él quiso, ¿no es cierto?, sufrir por la causa de Cristo. No podían ser arrestados, solo en salvo en casos extremos, tenían derecho de apelar al emperador, que fue lo que hizo Pablo, ¿no es cierto? Y por eso es llevado hasta Roma, ¿verdad? Cuando estaba siendo juzgado, tenían sus nombres registrados en los archivos de Roma. Ya hay un pasaje ahí, ¿no es cierto?, que dice, no estén orgullosos de que su nombre esté en el libro de Roma, estén orgullosos de que su nombre esté en el libro de la vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los cristianos también le había entrado ese orgullo, esa arrogancia, ¿ya? Tenían derecho al voto, ¿ya? Los otros que no eran ciudadanos romanos no podían votar, eran gobernados por su propio senado, es decir, tenían un gobierno ahí en la misma ciudad, y magistrados bajo la ley romana y no por gobernantes de la provincia de Macedonia. Y mire, llegaban a vestir al estilo romano, aunque no eran romanos, pero se vestían como los romanos, y tenían, ¿no es cierto?, y comercializaban con monedas de inscripción romana en latín y hablaban el idioma del imperio romano, que era el latín, ¿ya? Entonces, todos estos privilegios ellos tenían por haber sido una ciudad que dependía de Roma, por tener la colonia romana, ¿ya? Entonces aquí, mire, Pablo le hace esta comparación entre la ciudadanía romana y la celestial, ¿verdad? Este contexto nos da una mejor comprensión a estas exhortaciones. Filipenses 1:27 les exhorta a comportarse como es digno del evangelio, no como es digno de Roma, porque ellos se vestían como romanos, vivían como ciudadanos romanos, pero decían, no, 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 ustedes tienen que vivir como dignos del evangelio. Filipenses 3:20 dice que les recuerda que su ciudadanía no estaba aquí en la tierra, sino que estaba en los cielos, ya que eso era lo importante. Y Filipenses 4:3, parte B, dice que los nombres de los verdaderos creyentes, porque ellos se enorgullecían igual, mi nombre está en el libro de Roma, él decía, no, lo importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿ya? Entonces, con este trasfondo, también le da más sentido, ¿verdad?, a la carta que le escribe el apóstol Pablo a los hermanos en Filipo, ¿ya? Entonces ahí nuevamente mostramos un poquito más de cerca Filipo, ¿no es cierto? Acá estaba Corintio, que fue la carta que vimos también, y Éfeso estaba acá, ¿ya? Entonces, para que usted más o menos tenga una idea, ¿ya? A esto se le llamaba, ¿no es cierto?, todo esto como Macedonia, que era Grecia, ¿verdad? Y acá ya es, ahora actualmente esto es Grecia, está Albania, está la ex República Yugoslavia, y por este otro lado, ¿no es cierto?, está Turquía, ¿ya? Eso es para que más o menos usted se den cuenta de dónde se desarrollaron, ¿verdad?, los hechos, ¿verdad?, de esta carta. Se supone que Pablo visita, ¿verdad?, a la iglesia allí en Filipo, en el libro de Hechos 16, donde se convierte el carcelero, ya el carcelero de Filipos. Ya estuve predicando el otro día sobre esto, ya sobre el propósito de Dios, ¿verdad?, de hacernos pasar por cárceles. Bueno, si usted estudia la Escritura, se da cuenta que hay muchos cristianos o muchos hermanos o muchos hombres de la Biblia que estuvieron o en cárcel o en desierto o en cuevas, ¿verdad? En opresión, ya en opresión, en persecución, en soledad, ¿verdad? En angustia, pero siempre fue con un propósito eterno. Dios quería mostrar algo. Entonces, la idea de la predicación era que no nos salgamos de la cueva, no nos salgamos de la cárcel hasta que descubramos cuál es el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Pablo fue preso injustamente, porque se acuerda usted ahí, la historia parece que había una mujer que tenía espíritu de adivinación, y ella cada vez que veía a Pablo y a Silas le gritaban, estos son hijos del Dios Altísimo, estos son hijos del Dios Altísimo. Entonces un día se aburrió Pablo y dijo, te reprendo en el nombre de Jesús, y echó fuera el demonio de adivinación, y los dueños de la mujer, ¿no es cierto?, porque en ese tiempo, mire, más del 70% de ellos, ¿no es cierto?, lo que hicieron fue a echar presos a Pablo porque ellos ganaban plata con la adivinación de esta mujer. Y ahí ellos se van a la cárcel y en vez de llorar y cuestionar a Dios, comienzan a alabar, comienzan a orar, ¿se acuerdan? Cantaban cánticos al Señor y de repente un temblor
y se abren las cárceles, ¿verdad? Y ningún preso huye. Qué raro que el preso, ¿qué hace un preso si le abren la cárcel, sale arrancando? Pero se nota que Pablo y Silas le habían evangelizado, ¿no es cierto? Y cuando el carcelero se iba a matar, él les dice, no, mira, estamos todos acá. Y él dice, ¿qué debo hacer? Bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después, si usted sigue leyendo los pasajes, dice que Pablo y Silas fueron a la casa de él y bautizaron a toda la familia, todos se convirtieron. Entonces ese era el propósito de pasar por esta cárcel, que el carcelero y toda su familia conocieran el Evangelio, ¿ya? Entonces allí nace la iglesia en Filipo, ¿verdad? Durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Después hace 2 visitas más, ya el apóstol Pablo, ahí está todo, bueno, el material, recuerde que está en el Drive, se les mandó, hay algunos que ya me pidieron, porque cuando usted ingresa le pide como un permiso, entonces ahí me llega un correo a mí y yo les doy la autorización, así que ahí pueden descargar todo el material, están todos los PowerPoint allí, ¿no es cierto? Y también bueno, la clase de Zoom que pudimos grabar, porque la otra, no sé qué pasó, no quedó guardada acá, así que ahora estoy grabando y espero que no se me vaya a perder, ¿ya? La tecnología nos juega un poquito en contra, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el tema central de este libro? Dice que es un agradecimiento del apóstol Pablo a los filipenses, ¿ya? La iglesia de Filipenses se portó muy bien con el apóstol, ¿ya? Por estos favores recibidos, expresándole su amor especial hacia ellos y testificándole acerca de su vida cristiana personal, especialmente el gozo en Cristo en cualquier circunstancia. Pablo estaba preso y él les habla, ¿no es cierto?, de que deben gozarse, ¿ya? De estar gozosos, ¿verdad?, en el Señor. La motivación es que hay gratitud porque le envían una ofrenda a través de Epafrodito, ¿ya? Carta más personal que otras, derramando su corazón a sus hermanos que ama, donde no hay un tema central único, se cambia de tema como lo hacemos en una carta personal. Pablo está gozoso en medio de sus adversidades y exhorta a estar gozosos en el Señor también a la iglesia. Ya revela su amor por calurosas expresiones. ¿Ya? Entonces, ¿desde qué lugar? Desde Roma escribe, ¿no es cierto?, el apóstol. Él está acá arriba, Roma. Y, ¿no es cierto?, le escribe a los hermanos que están acá en Filipos. ¿Ya? Para que ustedes tengan ahí un poquito. Esto ya lo vimos también, esta carta o esta cronología. ¿A quién él escribe? A los hermanos de la iglesia que están en Filipo, ¿no es cierto?, a sus obispos y a sus diáconos. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito? Bueno, ahí dice claramente que quería expresar por escrito su gratitud, otra vez lo decimos, quería que los filipenses supieran por qué él había decidido devolverles a Epafrodito. Bueno, Epafrodito, ¿se acuerdan que es quien le lleva la ofrenda y él también se ofrece a quedar allí, pero él llega muy enfermo, ¿verdad? Y él cuando se recupera le pide que él retorne porque los hermanos habían quedado, ¿no es cierto?, preocupados por la salud de él. Así que él agradece, ¿no es cierto?, esta ofrenda y también la vida de Epafrodito, ya que quien es el que lleva esta ofrenda, ¿ya? Entonces, él les explica que no es que Epafrodito no haya cumplido, sino que por amor, ¿no es cierto?, a esa preocupación, le envía de vuelta. Pablo quería ponerlos al tanto también de sus actuales circunstancias en Roma y escribió para exhortarles a la unidad en humildad. Y ahí hay uno de los pasajes más hermosos del Nuevo Testamento que se dice que es un canto de la iglesia primitiva, que es el capítulo 2. Ya, por tanto, si hay alguna consolación, si hay un consuelo de amor, sentir, ¿no es cierto?, lo mismo, ya unánimes, sintiendo lo mismo, ya, y que Jesús se humilló, ¿verdad?, hasta lo sumo, y Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿ya? Perdón, aquí me faltó todavía. Le escribió para exhortarle a la unidad y les escribió también para advertirle, ya habían allí, ¿no es cierto?, falsos maestros, ya, para que pudieran cuidarse, y lo vuelvo a señalar, la mejor forma de darnos cuenta cuando hay herejía o cuando hay falso maestro es conociendo la escritura. Entre más conozca usted la escritura, más rápido se dará cuenta cuando hay alguien, ¿no es cierto?, que no está enseñando lo que dice la palabra de Dios, ¿ya? El contenido, ahí hay un pequeño resumen, salutación o saludo y acción de gracias, que es como siempre Pablo comienza sus cartas. Bueno, la reacción de Pablo a su situación presente, ¿verdad? Cristo presentado como un ejemplo de humildad con el fin de encomendar la
preservación de la unidad de los creyentes. Él lucha mucho por la unidad del cuerpo de Cristo. Después Timoteo y Epafrodito, recomendados como compañeros del Evangelio, advertencias y exhortación a la firmeza, más exhortaciones y gracias por los dones recibidos. ¿Ya? ¿Cuál es el resumen? Bueno, Pablo escribe esta carta con los propósitos que ya mencionamos, ya mostrar agradecimiento, poner al tanto a los filipenses de sus prisiones y, ¿no es cierto?, explicándoles por qué devolvería en paz a Epafrodito. Bueno, hay varios héroes allí de la fe, ¿no es cierto?, a los cuales nombra Pablo y son nombres bien extraños, ¿eh? Entonces, siempre nosotros queremos ponerle a nuestro hijo Juan, Mateo, ¿verdad? Pero no sé si le pondríamos Epafrodito, pero hizo un servicio al Señor ahí muy grato, ¿no es cierto?, nuestro hermano Epafrodito. Ideas claves o importantes, la carta es muy personal, ya, también es muy notable y lo señalamos en algún momento, que estas cartas filipenses, colosenses, efesios, que se le llaman cartas carcelarias, realza, exalta a la persona de Cristo, la figura de Cristo, la doctrina de Cristo, ¿ya? Es como que cuando usted está en tribulación, está más cerca de Dios, pareciera, y tenía una revelación, no sé, más clara, ¿no es cierto?, más nítida de Cristo, porque Cristo siempre está con nosotros, en las buenas y en las malas, ¿ya? Entonces, es notable el énfasis cristológico o cristocéntrico, donde hasta lo personal de Pablo queda subordinado al tema de Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La enseñanza doctrinal queda reducida al mínimo y las que hay están para dar ejemplos de lo que Pablo expresaba. La humanidad y la deidad de Cristo, ya se habla ahí, esa doctrina, la justicia de Cristo, no, que no confiemos en nuestra propia justicia, sino que la justicia que Cristo pagó allí en la cruz del Calvario, y la transformación de nuestros cuerpos, aquí habla de la doctrina de la glorificación. Ya recuerde que también es una doctrina importante, que nosotros en el cielo vamos a tener cuerpos glorificados. Ya si estamos en Cristo y estamos vivos, ¿no es cierto?, y escuchamos la trompeta, no vamos a subir al cielo con este cuerpo, sino que Dios va a darnos un cuerpo glorificado, ¿verdad?, para poder entrar a su presencia. Las mujeres también son muy reconocidas en ¿verdad?, en esta carta, en esta epístola, ya por la labor que ellas desenvuelven, que eso era atípico. Recuerde que lo comentamos el otro día también, en el Imperio Romano la mujer no era un sujeto, era un objeto, ¿ya? Entonces no tenía valor la mujer en sí mismo. En cambio, el Evangelio, Jesucristo, elevó a la mujer, ¿no es cierto?, ¿a qué? A un sujeto. Y no solo a un sujeto, Pablo llega a decir, ya no hay hombre ni mujer, es decir, la eleva a la misma altura. Ahora, dentro de la familia, obviamente cada uno tiene un rol, tiene una función. Dentro del cuerpo de Cristo, la mujer y el hombre también tienen funciones distintas quizás, pero importantes, cualquiera de ellas, ¿ya? Entonces, por eso es importante esto también, ¿ya? Realza la figura de la mujer, ¿no es cierto?, que hubieron mujeres nobles, ¿verdad? No pocas, dice allí, ¿verdad? Y Lidia fue la primera mujer convertida allí, ¿no es cierto?, en la ciudad de Filipo, ¿ya? Algunas palabras claves: evangelio aparece 9 veces, ya las buenas noticias. El verbo pensar, en esto pensar, se usa 10 veces, ya, y también salvación, comunión, son términos muy importantes que aparecen allí, ya. Abundar, solo Efesios, ¿verdad?, le gana con la palabra abundar, y el regocijarse aparece 9 veces y el sustantivo de gozo 5 veces, ¿ya? Esto es lo que Pablo parece desearle a sus amigos por sobre todas las cosas, que puedan gozarse, ¿verdad? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Filipenses es una carta muy personal, no se propone enseñar doctrina porque era una iglesia que él había formado, ¿ya? Así que muestra algunas doctrinas que ya lo habíamos señalado un poquito antes, la humanidad y deidad de Cristo, ¿ya? Recuerde que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. No es 50 y 50, sino que es 100% Dios y 100% hombre. A esta unión los teólogos le llaman la unión hipostática. Ese es el nombre teológico, unión hipostática. Ya donde se hace esta unión del 100% Dios y el 100% hombre. Así como la Trinidad no tiene explicación, es decir, se explica humanamente, razonablemente, pero para entenderlo, lo vamos a entender, yo creo, en la gloria, porque que Dios, ese Dios eterno que creó los cielos y la tierra, el cosmos, el universo,
esté dentro del cuerpo finito de un ser humano, es inconcebible, pero Dios es Dios y lo puede hacer, ¿ya? Entonces, 100% Dios, 100% hombre, ¿ya? Confiando en la justicia de Cristo, no en la propia, y la transformación de nuestros cuerpos, eso lo vimos también, ¿ya? Pasaje importante, Dios completa la obra que inicia en el creyente, ¿no? Aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Ya nos da mucha esperanza este pasaje para cada uno de nosotros. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Para Pablo, estar en vida o partir, las dos cosas le daban lo mismo, ¿verdad? Porque si estaba en vida, predicaba el Evangelio, y si no, iba a estar con su Señor y con su Maestro. Ya la grandeza de Cristo, su humildad, a pesar de ser igual a Dios, allí, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, que siendo Dios, no, no se aferró a eso, sino que se despojó de todo eso para ser semejante a nosotros. Y ahí, ¿no es cierto?, que todo lo que él tenía lo tiene por pérdida, ¿no es cierto?, por ganar a Cristo. Ya ahí hay un eufemismo cuando dice, ¿no es cierto?, todo esto lo tengo por basura. En realidad, el original dice excremento o maloliente. Ya, es decir, esa es la palabra, es más fuerte la palabra, ¿verdad? Pero se le pone basura, ¿no es cierto?, para que sea un poquito más suave. Pero para Pablo, ¿no es cierto?, todo lo que había alcanzado humanamente, todos sus títulos, ¿verdad?, todos sus logros eran como excremento maloliente, porque lo importante era haber conocido a Cristo. Ya eso era lo más importante. Ya, ¿cuál es la meta, no es cierto?, para estar en la presencia del Señor? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿En qué debemos pensar? En todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo verdadero, ¿verdad? Lo de buen nombre. Eso significa también, hermanos, que es importante acá, nuestra mente está en la primera batalla espiritual, está aquí en nuestra cabeza, ¿ya? Entonces, el enemigo sabe que allí es donde comienza a hacer cosillas. Entonces, por eso es importante tener nuestra mente llena de la palabra, llena de alabanza, llena, ¿no es cierto?, de amor, de lo que dice ahí, en todo lo honesto, lo puro, lo justo, lo verdadero, lo de buen nombre, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí. Ahí quedamos con la carta a los... Sí, pero parece ¿Sí? que el sistema está mal. ¿Pregunta? ¿Alguna preguntita por ahí? Parece que papá tiene internet. Bueno, vamos a dar 5 minutos, 5 minutitos para que puedan descansar. Ya estamos de vuelta, estamos de vuelta. Ya, mis hermanos, vamos a continuar porque nos queda todavía harto camino. Así que vamos a ir viendo igual lo más relevante de cada uno de los libros, ¿verdad? Para que alcancemos a por lo menos a tocarlos todos, ¿ya? Y no tengamos problemas ahí con lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, estoy compartiendo y vamos a las epístolas pastorales, ¿ya? Bueno, las epístolas pastorales son distintas a las otras cartas que escribe Pablo porque las demás reciben el nombre de la iglesia a quien le escribe, a Corintios, a Roma, a Efesos, ¿no es cierto?, a los tesalonicenses. En cambio, estas reciben el nombre del personaje a quien él le escribe, en este caso a Timoteo y a Tito, ¿ya? Así que, bueno, Timoteo, ¿no es cierto?, es un hijo espiritual de Pablo, ¿verdad?, que tiene muy buen testimonio de la iglesia también, ¿verdad? Así que este Timoteo, ¿verdad?, significa uno que honra a Dios, era oriundo de Listra, ¿verdad? Y Timoteo, ¿no es cierto?, fue llevado al conocimiento del Señor Jesucristo a través del ministerio de el apóstol Pablo, ¿ya? Así que Timoteo era muy joven, ¿verdad?, cuando se comienza a trabajar junto a Pablo, porque 15 años más tarde, cuando habla, ¿no es cierto?, ahí en 1 Timoteo, dice que nadie tenga en poco tu juventud, ¿ya? Entonces, él comenzó muy jovencito a servir al Señor, ¿ya? Era un hijo amado, un discípulo, un amigo, un compañero de milicia, ya ministró con Pablo en Berea, en Atenas, en Corinto, acompañó a Pablo a Jerusalén y también estuvo en su primer encarcelamiento en Roma y también en
Filipos, ¿ya? Timoteo es mencionado por Pablo frecuentemente, también, ¿no es cierto?, llevó algunas cartas, Timoteo, y, ¿verdad?, lo envió también como su representante. Tito, bueno, el libro de Hechos no menciona a Tito, es posible que este haya sido guiado a Cristo también por medio del ministerio de Pablo, y esta relación, ¿no es cierto?, de Tito con la iglesia de Corintio es mencionado 9 veces en la iglesia de Corintio, ya, y también, ¿no es cierto?, Tito estaba muy familiarizado con los judaizantes. A Timoteo lo deja en Éfeso y a Tito lo deja en la isla de Creta, ¿ya? ¿Cuál es el tema central de esta primera carta a Timoteo? Consejos prácticos al joven pastor Timoteo para que sepa cómo debe conducirse en la iglesia de Dios, ¿ya? Entonces, por eso recibe nombre de cartas pastorales, porque está guiando, está dando consejos a estos jóvenes pastores, ¿ya? Así que para que usted lo tenga allí presente, ¿ya? Es una carta práctica que contiene instrucciones de Pablo a Timoteo para instruirle cómo debía conducirse en la iglesia, ¿ya? También habla de la administración interna de la iglesia, entonces como es pastoral, obviamente también es eclesial, porque habla, ¿no es cierto?, de la forma de escoger líderes dentro de la iglesia, advertencia contra falsos maestros, ya la oración de la iglesia por todos los hombres, el rol de la mujer, la característica de los líderes, la relación de los pastores con los miembros y el peligro del amor al dinero y de la verdadera riqueza. Ya Timoteo estaba bien versado en la teología que Pablo predicaba, ya que era un discípulo directo de él, así que no necesitaba tanta instrucción doctrinal. Sin embargo, hace mención de algunas doctrinas como la ley, la salvación, los atributos de Dios, ¿ya? El tema central de Tito, consejos prácticos al pastor Tito que corrigiera las deficiencias de las iglesias, eran varias iglesias que habían en la isla de Creta, estableciendo ancianos, ¿ya? Y preparando a sus miembros para que su conducta adornara la doctrina que predica. Ya la palabra anciano, la palabra obispo y la palabra pastor era la misma connotación, eran los líderes que estaban en la iglesia primitiva, ¿ya? Entonces cuando se habla de anciano, de obispo o de pastor, está hablando de la misma función, ¿ya? Que es la función pastoral, ¿ya? Entonces también aquí alienta y aconseja a Tito, ¿verdad? Y este Tito tenía que, ¿no es cierto?, levantar líderes allí en esas iglesias en Creta, ¿ya? Temas se repiten en la carta de Tito: las buenas obras, la sana doctrina, la salvación, ¿ya? Bueno, ahí algo importante de los cretenses es que tenían reputación de ser mentirosos, malas bestias y glotones. Ya eso fue tomado de un poeta de Creta, ya que se designaban a sí mismos de esa manera, ya. Así, imagínense cómo eran los hermanos en la iglesia de Creta, ya. Después tenemos aquí que el tema central de segunda de Timoteo es aliento y exhortación de Pablo, ¿no es cierto?, a su hijo en la fe, a que pueda perseverar en el ministerio de Cristo, que Cristo le había encomendado con poder, amor y dominio propio, mostrando Pablo su propia vida como ejemplo, ya que estaba próximo a la muerte. Esta es la última carta que escribe el apóstol Pablo y él sabía que su muerte estaba cercana, ¿ya? Así que eso también le da una connotación bastante importante, ¿ya? Bueno, se supone que aquí hay una pregunta, dice: ¿Pablo estaba preocupado por Timoteo? Bueno, sería un gran problema, ya que Timoteo iba a cargar con el trabajo que había hecho Pablo. Ya Pablo exhorta a avivar el fuego, ¿no es cierto?, del don de Dios que estaba en él. También, ¿no es cierto?, a no avergonzarse de Pablo y del Señor, y a sufrir por el Evangelio y mantener la verdad, ¿ya? Se ve cierta debilidad en la presión del trabajo, ¿no es cierto?, en la iglesia de Éfeso y la persecución del mundo exterior. Por eso Pablo lo llama a Timoteo a ser fuerte, a continuar predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, ¿ya? También algunas doctrinas: salvación, la persona de Cristo, la perseverancia de los santos y la inspiración de la Escritura y su utilidad, perdón. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para, ¿ya? Autor: Pablo es el autor de estas cartas pastorales. Timoteo supuestamente lo escribe, ¿no es cierto?, ¿verdad? Allí desde Macedonia, ya donde escribió a Timoteo. Tito entre el 63 al 65, en Macedonia también, ¿verdad? Y segunda de Timoteo, que fue la última carta del apóstol Pablo, ¿verdad?, la escribe desde Roma. Y aquí están los
propósitos a Timoteo, aconsejar a Timoteo cómo conducirse, ¿no es cierto? Ya lo dijimos, que aunque, ¿no es cierto?, la iglesia de Éfeso era una iglesia madura, tenía problemas con algunos líderes que enseñaban diferentes doctrinas. Pablo le escribe para complementar las cosas que ha conversado antes, previniendo que su reunión con Timoteo podría demorarse. Ya aconsejar a Tito para corregir las deficiencias de la joven iglesia quetrense, que carecía de organización y sus miembros tenían una conducta descuidada. ¿Ya? Y ya que Pablo estaba próximo a morir, debía alentar a Timoteo para que continuara en el ministerio. Eso está en segunda de Timoteo. ¿Ya? Así que ahí tenemos saludos, eso lo van a tener ustedes, así que lo vamos a saltar para que podamos, ¿verdad?, avanzar. Ideas claves, énfasis sobre la administración de la iglesia y la relación entre pastor y miembro. Recuerde que la iglesia está naciendo, ¿verdad? Entonces no había una estructura eclesiástica muy sólida, y Pablo, ¿no es cierto?, se preocupa de ellos. ¿Ya? También sobre la sana doctrina y advertencia también contra las falsas enseñanzas. La palabra piedad, ¿no es cierto?, también era muy enfatizada. Siempre la iglesia tuvo un rol social, ¿verdad? Se hicieron cargo de las viudas en ese tiempo, de los huérfanos, de los necesitados. ¿Ya? La característica de los líderes también, que aparece en 1 de Timoteo y en Tito. Bueno, ahí aparecen grandes doctrinas, no las vamos a leer porque ya las habíamos mencionado, y los pasajes famosos, ¿verdad?, que ustedes conocen. ¿Ya? Ahí ya vimos todas las cartas paulinas. ¿Ya? Ahora entramos a las epístolas generales o universales, ¿ya? Y dentro de ella, ¿no es cierto?, comenzamos con la carta de Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas. ¿Ya? Y estas están divididas en cartas para los que están sufriendo, a iglesias o hermanos que están en persecución, Hebreos, Santiago y primera de Pedro, y cartas sobre falsas enseñanzas o falsos maestros, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas. ¿Ya? Entonces comenzamos con el libro de Hebreo, lo vamos a pasar por encimita porque en el IVADA ustedes tienen un solo materia que es, ¿verdad?, que habla sobre este libro, el libro de Hebreos. El tema central, dice, todo el tema de la epístola se desarrolla alrededor de la palabra mejor, ¿ya? Es decir, se presenta a Jesucristo, ¿verdad?, como mejor a todo lo que tenía que ver con el antiguo pacto, con el Antiguo Testamento, con la ley, con el templo, con los ángeles, con Moisés, con Abraham, ¿ya? Jesús es superior a todo lo que se demostró en el Antiguo Testamento, ¿ya? Jesucristo ha completado en un nuevo pacto todo lo que el Antiguo Pacto había iniciado, ¿ya? Y el libro de Hebreos compara el sacerdocio imperfecto levita con el sacerdocio perfecto de Cristo, ¿ya? Se recuerda que Hebreos también fue cuestionado porque no se sabe quién lo escribió, pero su riqueza doctrinal es tan que fue tomada, ¿no es cierto?, como una carta canónica e inspirada. La epístola a los Hebreos es un estudio que contrasta los rituales imperfectos e incompletos del Antiguo Testamento, dado bajo Moisés, ¿verdad?, con un nuevo y mejor pacto, ya ofrecido por el perfecto sumo sacerdote Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Ya? Y ahí está, ¿no es cierto?, autor desconocido. Algunos creen que pudo haber sido Pablo, otros que Bernabé, otros Sila, otros Apolo, otros Lucas, Felipe, Priscila, incluso Aquila. ¿Ya? Bueno, ahí quienes están a favor de Pablo y quienes están en contra de Pablo, pero, ¿no es cierto?, nos vamos a saltar también aquello más o menos entre el 65 al 69, porque como él habla, ¿no es cierto?, del templo y habla del tabernáculo y habla del Antiguo Testamento, no hace referencia que el templo había sido destruido y eso sucedió en el año 70. Si hubiese sido dentro del 70 o después del 70, obviamente lo hubiese, ¿no es cierto?, mencionado y no lo menciona, ¿ya? Y ahí está, ¿no es cierto?, algunas sugerencias de las fechas, ¿ya? Así que también, ¿a quién le escribe? A judíos cristianos, ya el grupo principal, porque hace referencia mucho al Antiguo Testamento, mostrando, ¿no es cierto?, que Jesucristo era superior a todos los ritos y a todas las ceremonias, ¿verdad?, y a todos los pilares o columnas que tenía el judaísmo, como la ley, como Moisés, como Abraham, ¿no es cierto?, como el sacerdocio de Aarón, ¿ya? Y todo eso lo derriba mostrando que Jesús está sobre ellos, ¿ya? Dice, aunque no sabemos con certeza el lugar donde residían los destinatarios hebreos, sin duda alguna, la carta fue escrita para judíos cristianos, ¿ya? Estos judíos cristianos que se habían convertido estaban siendo perseguidos
por su fe, ¿ya? Entonces, por eso es un estímulo a la perseverancia de la fe, ¿ya? Entonces, lo estimula a, ¿no es cierto?, seguir en este camino de la vida eterna. Ya ahí está un contenido general, bueno, algunas cosas claves en cuanto a la formación griega del lenguaje, la manera de ser escrita de esta epístola es una de alta calidad literaria marcada por una construcción cuidadosa y dicción elegante. Es decir, quien escribió esta carta, ¿no es cierto?, era un docto en griego. Hay 5 advertencias serias, ¿verdad? Ahí, términos más utilizados es ángel, santo, santificar, pecado, sacrificio. Ya está cargada de alusiones y citas al Antiguo Testamento y es una clara exposición de los pasajes, ¿no es cierto?, que cita del Antiguo Testamento. Ya, bueno, grandes doctrinas, que hay un nuevo pacto, ¿no es cierto?, entre Dios y los hombres. La cristología, Cristo también es superior, ¿verdad?, a todo el antiguo pacto. Y escatológico también, porque también muestra algunas pinceladas, ¿no es cierto?, de cómo va a ser, ¿no es cierto?, en el futuro también el trato de Dios con su pueblo. ¿Ya? Bueno, ahí hay pasajes importantes que Jesús es la revelación final de Cristo. ¿Ya? La palabra de Dios es viva y eficaz y un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. ¿Ya? Bueno, hay estos libros más. Tenemos ahí también ahora la carta universal a Santiago, ¿ya? Que escribe Santiago, perdón, Epístola Universal de Santiago, dice epístolas generales universales, no son dirigidas a iglesias o personas particulares, sino más bien a grupos generales, por eso se llaman epístolas universales o generales. Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2, 3 de Juan y Judas, ¿ya? Bueno, 2 y 3 de Juan exceptúa la regla porque fueron dirigidas a ciertas personas específicas y las epístolas generales, excepto Hebreos, son nombradas por su autor, ¿ya? Y en el caso de Hebreos es porque no sabemos quién lo escribió, ¿ya? Entonces, quien escribe Santiago es el apóstol Santiago, ya los resultados de una fe viva, la cual produce obras que honran a Dios. Ya Santiago era medio hermano de Jesucristo, ya. Santiago escribe como proverbios, ya pues, si usted lee el libro de Santiago se va a dar cuenta que cada versículo va cambiando de tema, ya. Entonces son como dichos cortos de sabiduría, ya. La hermenéutica nos permite observar que Santiago posee un tema unificado, a pesar de que habla de muchas cosas, tiene un tema, ¿no es cierto?, que une, que es la fe viva, ¿no es cierto?, tiene que tener obras, ¿ya? Algunos, bueno, Lutero despreció esta carta porque decía que Santiago le daba énfasis a las obras. Y recuerde que Lutero, ¿no es cierto?, golpea a la Iglesia Católica porque hacía obras y no tenía la esencia del corazón, el espíritu. Pero lo que dice Santiago no es eso, no es que la salvación sea por obras, sino que dice que la fe, la verdadera y genuina fe debe ir acompañada por buenas obras, ¿ya? Así que eso es importante, ¿ya? Bueno, estos destinatarios también estaban sufriendo pruebas y dificultades, y Santiago, ¿no es cierto?, les habla de una manera práctica cómo, ¿no es cierto?, una fe viviente produce gozo en medio de las pruebas. Esta fe produce, ¿verdad?, obedece a la palabra de Dios. Esta fe viviente motiva a la práctica de la imparcialidad, porque también, ¿no es cierto?, ahí se dio que la gente miraba con agrado a aquellos que llegaban con riquezas, con dinero, pero a los pobres los miraban con desprecio. Entonces ahí también Santiago les llama la atención. Esta fe viviente genera autocontrol y dominio propio, ¿verdad? También habla de la lengua. Y en fin, una fe viviente fructifica, produce obras que se evidencian por el amor a Dios y al prójimo, ¿ya? ¿Cuál Santiago? En griego es Jacobos, es decir, Jacobo, en el hebreo Jacob. Santiago es el nombre en español o contracción de santo, o contracción, perdón, de santo y hebreo Jacob, por eso Santiago, San Jacob. Posibles Jacobo, Santiago, Jacobo hijo de Alfeo, Jacobo el padre de Judas y Jacobo el hermano del Señor. Ya en realidad este fue quien escribió Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Ya? Así que para que podamos tenerlo allí. Después tenemos principales líderes de la iglesia, se encontró con Pablo para escuchar un reporte de las misiones. Bueno, lugar probablemente Santiago haya escrito esta epístola, ¿verdad? Desde Jerusalén no se sabe, pero probablemente haya sido desde allí. La epístola de Santiago no menciona el concilio de Jerusalén que se describe en Hechos 15,
lo cual sería mencionado si el mismo ya se hubiese efectuado. Ya entonces por eso la fecha sería después de este concilio de Jerusalén. Después tenemos acá destinatarios a los judíos, ya por eso ahí da algunos ápices que eran cristianos, ya, y que estaban dispersos, ya en distintos lugares, ya. Entonces, hombres y mujeres que habían sido parte de esta iglesia en Jerusalén, pero que fueron dispersos por la persecución a diferentes naciones. Santiago escribió una carta pastoral a los hebreos creyentes que estaban dispersos, que antes de la persecución pertenecían a la iglesia en Jerusalén. Estos creyentes vivían en pobreza, trabajaban para ricos hacendados que los explotaban, y algunos de estos judíos eran mercaderes, pero todos ellos estaban experimentando dificultades. Entonces, Santiago le escribe a una iglesia que está siendo perseguida, ¿ya? Bueno, las cartas tienen ideas claves, la importancia de los frutos de una fe genuina, ¿ya? Entonces, no es que, lo vuelvo a reiterar, no es que usted sea salvo por las obras, sino que usted es salvo por gracia, por medio de qué? De las, salvo por gracia, por la fe, ¿verdad? Pero esta fe debe ir acompañada por obras que son, ¿verdad? Resultado de esta fe genuina y sincera, ¿ya? Así que Grandes Doctrinas dice, toma muchos temas en sí mismo, ¿ya? Pero la fe que condena Santiago no es la fe que recomienda Pablo, más bien la fe que Pablo predica es la misma fe, ¿verdad?, que obra Santiago, pero Santiago le da énfasis, ¿no es cierto?, a que debe ir acompañada por las obras. Bueno, ahí están los pasajes famosos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿ya? Porque Dios promete la salida, ¿ya? Entonces, tenemos ahí ya, ¿no es cierto?, la carta de Santiago. Ahora vamos con primera y segunda de Pedro, ¿ya? Que obviamente fueron escritas por el apóstol Pedro. Entre las epístolas universales, ninguna ha sido más ampliamente usada y respetada durante la historia de la iglesia que primera de Pedro, ¿ya? No fue enviada a todas las iglesias, es considerada universal, ya porque fue enviada a un grupo muy extenso en Asia Menor. Ya se parece al caso de Galacia, ¿no es cierto?, y de Éfeso. Primera de Pedro incluye un grupo de lectores que vivían en una zona geográfica mucho más amplia, ¿ya? Las epístolas generales son nombradas por su autor, ¿ya? Y este es el caso también de estas dos cartas, primera y segunda de Pedro. Tema central de esta carta de primera de Pedro: ánimo a los cristianos que sufren por causa de su fe en Cristo, ya, para anticipar y aceptar las dificultades que vienen. Recuerde que dijimos Hebreos, Santiago y primera de Pedro son escritas a una iglesia que está siendo perseguida, ya, cumpliendo nuestro llamamiento, sometidos a nuestras autoridades y fortalecidos en y por medio de las pruebas, con el gozo de la esperanza de la vida eterna para testimonio a todo el mundo. Ya cuando se escriben estas cartas, la iglesia también es perseguida por el Imperio Romano, ya, y Pedro, ¿no es cierto?, también anima a honrar y orar por nuestras autoridades, a pesar de que ellos mataban a los cristianos, ya. Entonces, es tremendo leer esto también, ¿no es cierto?, sabiendo que ellos estaban siendo acribillados, matados, pero aún así ellos tenían que orar y bendecir, ¿no es cierto?, y sujetarse a sus autoridades. Entonces ahí es ánimo a los que sufren por la causa de Cristo, ya, porque hay algunos que sufren por su propio pecado, por su propia desobediencia. En cambio, acá queda claro que a los que sufren por la causa del Señor Jesucristo, ya que debemos cumplir nuestro llamado y estar sometidos también a nuestras autoridades, ya, y fortalecidos en medio y también por medio de las pruebas. Las pruebas siempre producen en nosotros crecimiento espiritual, ya, con el gozo de la esperanza de la vida eterna, ya, pero más allá de sobrevivir al sufrimiento, Pedro instruye a sus lectores a profundizar en la calidad de su vida cristiana para testimonio, ¿no es cierto?, del mundo. Y bueno, ahí está el tema. Los cristianos deben saber que aunque están grandemente privilegiados por ser parte del pueblo de Dios, son también objetos ya de injusticia por parte del mundo, ¿ya? Así que para que sepan ustedes, allí nuestra ciudadanía está en los cielos y por tanto somos extranjeros en este mundo hostil, ¿ya? Entonces lo que Pedro le habla a la iglesia que es perseguida, ¿no es cierto? Primero que en medio de la prueba crecemos, maduramos, también, ¿no es cierto?, que no solo todo es bonito, sino que también hay pruebas, hay dificultades, y que
nuestra ciudadanía es del cielo, no de la tierra, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, cómo debemos responder ante la hostilidad del mundo, ¿ya? Después tenemos ahí el primer versículo de esta carta, dice que Simón Pedro fue el autor, y los evangelios también enfatizan el hecho de que Pedro tenía un gran liderazgo entre los discípulos del Señor, ¿ya? Pedro originalmente era conocida como Simón o Simeón también en hebreo, hijo de Jonás y de familia de pescadores, ¿ya? Fue el vocero de los 12. Después de la resurrección y ascensión del Señor, dio inicio al plan de escoger el reemplazo de Judas Iscariote, ¿ya? Y después de la venida del Espíritu Santo, él fue capacitado para dirigir la predicación del Evangelio allí en el día de Pentecostés en adelante, ¿ya? También Dios lo usó con notables milagros, ¿verdad?, en los primeros días de la iglesia, y también, ¿no es cierto?, abrió la puerta del Evangelio a los samaritanos y a los gentiles. Le costó, pero, ¿no es cierto?, pudo hacerlo. De acuerdo a la tradición, dicen que Pedro murió martirizado en Roma para el 67 o 68, crucificado en una cruz, pero con la cabeza hacia abajo porque no se hallaba digno de morir como su Señor, ¿ya? Pedro alude a los escritos de Pablo, así que Pedro murió en Roma a manos de Nerón, tuvo que haber sido antes del 68, así que probablemente, ¿no es cierto?, estas cartas pueden haber sido escritas entre el 64 y 65 después de Cristo. De Roma no se sabe, pero probablemente puede ser Roma porque dice que escribe desde Babilonia y Roma era considerada, ¿no es cierto?, la Babilonia, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, ¿ya? Y despatriados, se le escribe a los despatriados o expatriados, ¿no es cierto?, que estaban en la dispersión, judíos que estaban en otras naciones, ¿ya? Entonces, extranjeros o peregrinos cristianos, sobre todo más gentil que judíos, que no pertenecen a este mundo y están dispersos como minoría entre estas regiones paganas, ¿ya? Recordemos que Pedro está escribiendo en un lenguaje de código, ¿ya? Más gentiles que judíos, y el propósito era, ¿no es cierto?, alentar a estos cristianos que estaban atravesando tiempos difíciles de persecución y enseñarles a vivir en medio de las hostilidades de la manera que agrada a Dios, sin perder la esperanza, sin amarguras, confiando en el Señor y esperando la segunda venida de nuestro Señor, ¿ya? Pedro deseaba enseñar a sus lectores que al vivir de manera obediente y piadosa en medio de las pruebas, un cristiano puede evangelizar aún en este ambiente hostil. Los creyentes estamos expuestos constantemente al sistema del mundo, influido por Satán y sus demonios. Su esfuerzo es desacreditar a la iglesia y destruir su credibilidad e integridad, ¿ya? La iglesia es desacreditada con el mal testimonio, por eso debemos guardar nuestro testimonio, y los cristianos fieles deben permanecer firmes ante el enemigo y deben silenciar las críticas de los inconversos por medio de un testimonio intachable. Ya ahí está un resumen de esto y algunas peculiaridades o ideas clave. Ya, como ya se dijo, el tema radical es el sufrimiento como cristianos y cómo soportarlo de manera piadosa. Relacionado con esto, Pedro recalca la idea del efecto que la vida y el testimonio cristiano tienen sobre una sociedad impía, ¿ya? Otras peculiaridades, doctrinas, teología y ética, ¿ya? Entonces, el conocimiento de Dios nos lleva a vivir una vida ética delante del mundo, ¿ya? Las características divinas de la santidad, la bondad, la fidelidad y la gracia de Dios, y la obra de Dios de elegir, regenerar, redimir y juzgar a su pueblo, y también define la doctrina de Cristo, revelando la divinidad, humanidad y la impecabilidad de Jesús, es decir, que Jesús nunca pecó, ¿ya? También habla del ministerio del Espíritu Santo, ya en los tiempos de los profetas, como en la iglesia primitiva y hasta el final de los tiempos. En cuanto a la ética cristiana, encontramos consejos prácticos para el matrimonio, el trabajo, nuestra relación con el gobierno, testimonio de los incrédulos, el uso de los dones espirituales y para el servicio también, ¿no es cierto?, de los pastores en la iglesia. Bueno, ahí hay pasajes famosos, así que los dejamos para seguir con segunda de Pedro. La palabra herejía viene del griego airesis, que significa una opinión escogida. Entonces ya desde segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas son, ¿no es cierto?, y cartas que hablan de falsos maestros y de falsas enseñanzas, ¿ya? Por eso
aquí hay una definición de herejía, ya es una negación deliberada de la verdad, revelada que se une con la aceptación del error. Herejía no es lo mismo que cisma o división. La herejía es doctrinal, en cambio el cisma se opone al amor y no es doctrinal en su esencia, ¿ya? Que es la división de una iglesia. Segunda de Pedro hasta Judas hablan sobre el peligro de las herejías, lo cual ya era conocido en la iglesia primitiva. ¿Cuál es el tema central? Exhortación a los cristianos a guardarse de los falsos maestros, concentrándose en el verdadero conocimiento de Dios y viviendo como aquellos que esperan la venida del Señor Jesucristo, ¿ya? Los falsos maestros solamente comparables al libro de Judas, ¿ya? Y el conocimiento aparece 16 veces, vida de piedad y la segunda venida de Cristo, alentarnos por la aparente dilación o, ¿no es cierto?, demora. ¿Quién es el autor? Es el apóstol Pedro, lo dice ahí en el versículo 1:1, ¿ya? Y también hace referencia a su primera carta, ¿ya? Así que tampoco vamos a ahondar mucho para poder avanzar, ¿verdad?, esta tarde. El autor es Pedro, ¿no es cierto? Bueno, algunos dudan que haya sido Pedro, pero en realidad la carta, ¿verdad?, de Pedro tiene validez interna y también externa, ¿ya? Y ahí aparecen aquellos que no estaban como muy de acuerdo en que haya sido Pedro. Hay distintos tipos literarios, ¿ya? Por eso algunos dudaban también, ¿no es cierto?, porque no era muy parecida a Primera de Pedro, ¿ya? Y ahí aparece, ¿no es cierto?, todo el vocabulario en común, en paralelo, y ahí, ¿no es cierto?, reafirma que fue el mismo apóstol Pedro quien, ¿no es cierto?, escribe esta carta. Hay más similitud de vocabulario entre Primera y Segunda de Pedro que entre Primera y de Timoteo y Tito, que fueron de Pablo hablando del mismo tema, ¿ya? Así que ese es como para hacer un poco de apologética, ¿ya? Después tenemos la fecha, algunos dicen que 150 y no, está entre el 67 y el 68, ¿ya? Porque si no también hubiese hecho un comentario con respecto, ¿no es cierto?, a su encarcelamiento y muerte allí en Roma. ¿Cuál fue el propósito? Fue advertir ya e imponerse en contra de los falsos maestros, ¿ya? Entonces está dirigida, ¿no es cierto?, para poder ayudar a la iglesia cuando se levantan falsos maestros y falsas enseñanzas, ¿ya? Entonces Pedro escribe con el propósito, ¿no es cierto?, de atacar, exponer y derrotar la invasión de los falsos maestros dentro de la iglesia. Pedro intenta instruir a los cristianos en cómo saber defenderse en contra de los falsos maestros y sus vidas inmorales. Bueno, una característica de los falsos maestros siempre es que ellos viven una vida inmoral, ¿ya? Es decir, fíjese en la vida de la persona y en la predicación de la persona, y eso también le va a enseñar cuando está frente a un falso maestro. Casi siempre los falsos maestros tienen vidas inmorales, ¿ya? Que no van de acuerdo a lo que señala la Escritura. Ahí está el contenido, ya también nos vamos a saltar algunas cosas importantes. Esta expone sobre el tema de los falsos maestros, su parecido con Judas ha traído debate sobre quién copió a quién, ya, porque hay 25 versículos que tiene la carta de Judas y 19 tienen un paralelo con segunda de Pedro, ya. La palabra conocimiento, sus variantes aparecen 16 veces en estos 3 cortos capítulos, ya, y la solución que propone Pedro es contrarrestar los falsos maestros, es el conocimiento de la verdadera doctrina. Es decir, si usted conoce la palabra, si usted conoce la doctrina, no va a ser engañado por estos falsos maestros. Pastor, disculpe. Sí, dígame. Sí, una consulta respecto a lo que está mencionando ahora. ¿Qué sucede, por ejemplo, con lo que usted dice del tema de los falsos maestros? Ya, si usted, por ejemplo, está en una congregación, qué sé yo, y ve que se está dando esta situación, ¿cuál es el correcto proceder de un hermano en realidad? Obviamente dirigirse al pastor, ¿cierto? Claro, claro. Lo ideal es que el hermano se dirija primero al pastor, quien ¿Y se da qué cuenta de pasa, esto. claro, ¿y qué pasa si el Y que pastor lo deja pasar, por decirlo así? ¿Qué hace uno? bueno, lo ideal sería que casi siempre las iglesias tienen un directorio, un cuerpo de ancianos,
también hacer referencia a ellos, ir donde ellos, porque cuando hay una falsa enseñanza o un falso maestro, no se puede dejar pasar, porque la gente que aprende el engaño se queda con el engaño. Entonces, por respeto, por ética, uno va donde el pastor, ¿no es cierto? El pastor debiera tomar carta en el asunto. Si él no lo hace, habría que ir al directorio o al consejo de ancianos y comentarle con base de qué se enseñó y qué es lo que dice la escritura, Claro. para que haya, ¿no es cierto? Y se pueda tomar cartas en el asunto, porque si no el daño es muy grande, porque esa persona que aprendió se lo va a enseñar a otra y ya va a ser muy difícil después de tener ese engaño o esa herejía. Ujú. Ya. Y Gracias, bueno, y pastor. si después, si usted fue a los ancianos, fue a la iglesia y aún así ellos no lo siguen aceptando, bueno, ahí ya es un tema más profundo. Ahí ya hay que orar al Señor en dirección a saber si sigo en esa congregación, porque si yo veo que la iglesia no está de acuerdo a la escritura, también ahí yo tengo que velar por mi familia. Entonces, ahí Claro. también tendría que orar al Señor si es que no hay un cambio, si no se acepta esa herejía y se toma, porque al final igual eso va tomándose y eso también se Ujú. refleja en un estilo de vida, ¿ya? Y todas las Claro. falsas enseñanzas tienen que ver igual mucho con esto que le decía yo, un falso maestro siempre tiene que ver con inmoralidad, entonces también Ujú. se va reflejando. Ah, ya. Sí, gracias, pastor. En Espero haberle realidad, respondido, hermana Judy. sí, no, sí, pastor, sí, era para confirmar algo en Bueno, realidad. estas cartas son muy buenas para que ustedes las lean. Sí, sí. Pero yo creo que al final uno toma la decisión después de, como dice usted, vela por su familia y porque muchas veces se corrompe ese tema, la iglesia. Claro. Por eso Entonces, me llamó mucho la atención esto porque no hay que dejarlo pasar en realidad, sino igual uno se hace como partícipe de. exactamente, mire, cada vez que se habla en la escritura, fuertemente es contra esto, con los falsos maestros y contra las falsas enseñanzas, porque traen mucha división, mucho daño. Entonces, ahí no se puede como negociar, no se puede negociar. Y por eso, pongámosle, estas cartas son muy buenas en esto, estimadas. Lo que es segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, también hablan sobre esto, los falsos maestros, ¿ya? Y que no, incluso se les llama la atención a aquellos que han recibido en sus casas a falsos maestros, ¿ya? Se les tira la oreja, ¿ya? Porque no debemos hacerlo. Bueno, entonces, segunda de Pedro habla de esto y habla de grandes doctrinas como el conocimiento de Dios, sobre la ética cristiana, ya que es algo importante también, ¿no es cierto? Nuestra ética no puede ser de doble estándar, ya nuestra vida debe reflejar lo que enseñamos y lo que predicamos. Y también eventos futuros, escatología, ya están mezclados en esta segunda carta, ya menciona que la segunda venida del Señor ya viene y la futura destrucción del mundo por fuego, ¿ya? También, ¿no es cierto? Segunda de Timoteo, de Pedro, también habla de la inspiración de la escritura, que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿ya? Así como lo aparece allí en segunda de Timoteo 3, 15 y 16, ¿ya? Bueno, ahí hay algunas frases o capítulos, ¿no es cierto? Versículos importantes. El ejercicio de las gracias espirituales que debemos ejercer, ¿no es cierto? Hay hábitos que nosotros debemos tener, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el congregarnos, el tener comunión con los hermanos, ya son importantes como hijos del Señor. Que la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? También la referencia a la escritura y las cartas de Pablo, ahí él señala que hay algunas cartas de Pablo que son difíciles de entender y por eso algunos las malinterpretan, ¿ya? Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Son pasajes conocidos, ¿ya? Y vamos con las cartas universales de Juan, ¿no es cierto? Primera, segunda y tercera de Juan. Y vamos ahí, ¿no es cierto? Con que aunque Juan era un anciano avanzado de edad al momento de escribir esta epístola, él estaba ministrando activamente a la iglesia en Asia Menor. Ya era el último y el único apóstol sobreviviente
que estuvo íntimamente cerca de Jesús a lo largo de su ministerio, ¿ya? Los padres de la iglesia, Justino Mártir, Ireneo, Clemente, dicen que vivió en Éfeso, en Asia, y llevando un intenso programa evangelístico. Como último apóstol que era, el testimonio de Juan era de reverente e incuestionable autoridad en medio de la iglesia. Recuerde que casi todos nuestros grandes discípulos y apóstoles murieron entre el 60 y 70. Y acá ya estamos cerca del año 100 y estaba ahí, ¿no es cierto?, el anciano, Juanito. ¿Ya? La epístola de Juan, ¿no es cierto?, ataca a las herejías gnósticas. Ya Pablo predijo que iban a haber falsos maestros, y el gnosticismo tiene que ver con este dualismo de Platón, ya que el espíritu, decían ellos, era bueno y el cuerpo era malo. Entonces Jesús, si era Dios, tenía que haber sido espíritu nomás y no carne. Y si era de carne, nunca pudo haber sido Dios. ¿Ya? Entonces por eso tienen que refutar esta herejía el apóstol Juan. Ya docetismo parecía que era un cuerpo, pero era un espíritu o un fantasma. Entonces ellos decían que Jesús en realidad fue un espíritu, un fantasma, no un hombre de carne y hueso. ¿Ya? Cerinto también, ¿no es cierto?, era uno de estos herejes, negaba que Cristo vino en la carne, sino que entró en el Jesús humano, en el bautismo, y que cuando estaba en la cruz, antes de morir, también salió, ¿no es cierto? Entonces, el Jesús humano, ¿no es cierto?, estaba ahí. Entonces, atenta contra la humanidad de Cristo y su sacrificio expiatorio, ¿ya? Y bueno, alienta al ascetismo, que era, ¿no es cierto?, tratar mal el cuerpo para una cercanía de Dios. Los falsos maestros, bueno, concluyeron que el pecado cometido en el cuerpo físico no importaba, así que, en cierta manera, tú podías hacer lo que querías porque no tenía valor el pecado, así que podías seguir pecando como tú quisieras. Ya la indulgencia en la inmoralidad era permisible, es decir, podías vivir una vida licenciosa, no había problema, y uno podía negar que el pecado existiera, es decir, para mí esto no es pecado, así que no existe. Entonces, por ende, rechazaba la ley de Dios, ¿ya? Entonces Juan habla, ¿no es cierto?, que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir, ¿ya? Entonces, una de las características de los falsos maestros, aparte de la vida inmoral, es falta de amor, ¿ya? Entonces también hay que tener cuidado allí cuando vemos un líder, ¿no es cierto?, que muestra mucha falta de amor hacia los hermanos y a aquellos que no conocen al Señor, porque Jesús vino a morir por todos, ¿ya? Así que, y a cualquiera dice que rechace su forma de pensar. Ahí tenemos que tener una luz de alerta. ¿Cuál era el tema de Primera de Juan? Un llamado a evaluarse a la luz de los fundamentos de la fe, esto es sana doctrina, obediencia y amor para ayudar a creyentes atacados por falsos maestros, a que tengan gozo, santidad y seguridad en Cristo Jesús. ¿Ya? ¿Cuáles eran los fundamentos de la fe? Reconocer un falso maestro, una fe verdadera en Jesús es la sana doctrina y obediencia a sus mandamientos, ¿no es cierto?, y amor a Dios y a nuestros hermanos. ¿Ya? Eso significa, ¿no es cierto?, cuando alguien está en la sana doctrina, ¿verdad?, nos permite reconocer a un falso maestro. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, esto nos anima a tener gozo, santidad, seguridad. Perdón, me pasé de largo, ¿no es cierto? Gozo, santidad y seguridad. ¿Ya? Eso es importante, ¿verdad?, cuando estamos en Cristo. Nos permite tener gozo, santidad y seguridad de nuestra salvación. ¿Ya? Tema de segunda de Juan, un llamado a los fundamentos de la fe y al uso adecuado de la hospitalidad cristiana. ¿Ya? Entonces aquí anima a los cristianos a dar hospedaje a otros cristianos. Después en tercera de Juan, si no me equivoco, ahí llama la atención a aquellos que han hospedado a estos falsos maestros y les tira la oreja. Ya les dice que no hay que hospedar a los falsos maestros. ¿Ya? Entonces, hay fundamentos en la fe aquí en segunda de Juan: adherencia a la verdad o a la sana doctrina, adherencia al amor, adherencia a la obediencia. ¿Ya? Esas son características de una sana doctrina, ¿ya? Verdad, amor, obediencia, ¿ya? Y bueno, acá habla, ¿no es cierto?, hoy no se ve tanto, pero antes sí se usaba mucho, ¿no es cierto?, el de abrir nuestros hogares para recibir misioneros, pastores, en convenciones, también a otros hermanos, ¿verdad? Entonces, no estamos llamados, esto también es importante, a una aceptación universal de cualquiera que clame ser un creyente. Hubieron muchos
falsos, ¿verdad? Hermanos que se hacían pasar por hermanos que iban a la iglesia a pedir alojamiento y después, ¿no es cierto?, le robaban a los hermanos o también cometían faltas, pecados. ¿Ya? Entonces, el amor debe tener discernimiento, ya especialmente si es una convención, obviamente son pastores que vienen, ahí no hay problema, pero cuando una persona dice ser cristiana, hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, que no vaya a ser una lobo disfrazado de oveja. Ya la hospitalidad y la amabilidad deben concentrarse en aquellos que se adhieren a los fundamentos de la fe, y de lo contrario los cristianos estaríamos ayudando a los falsos maestros. Entonces también hay un tirón de oreja para aquellos que reciben a los falsos maestros. Ya no debemos nosotros, ¿verdad?, darle la bienvenida a ellos. La sana doctrina debe servir como la prueba del cristianismo genuino y como la base de la separación entre aquellos que profesan ser cristianos y aquellos que realmente lo son. ¿Ya? Entonces la sana doctrina muestra quién es y quién no es un verdadero hijo del Señor. ¿Ya? Y tercera de Juan es una recomendación del uso correcto de la hospitalidad cristiana y la condenación por faltar a ese uso correcto de la hospitalidad. Somos llamados a hospitalidad, sí, pero aquellos que son cristianos, no a esos falsos maestros, ¿ya? Entonces, segunda de Juan condena a los que hospedan a falsos maestros y tercera de Juan condena a los que no hospedan al siervo de Dios, ¿ya? Y ahí aparece el caso de Diótrefes, ¿verdad? El buen ejemplo de Gayo y el buen testimonio de Demetrio. ¿Quién fue el autor de estas cartas? El apóstol Juan, ya, aunque no se identifican, pero, ¿no es cierto?, el testimonio de la iglesia se las adjudica a él. Ya, solo alguien tan conocido y con el estatus preeminencia que tenía Juan pudo haber escrito una carta con tanta autoridad, esperando obediencia a sus lectores y sin tan siquiera identificarse al principio de la misma como su autor. ¿Ya? Y como era conocido, solo firmó como el anciano, ¿no es cierto?, porque ya él era muy, ¿verdad?, de mucha edad. ¿Ya? Lugar probablemente en Éfeso, ¿verdad? Dice que Juan estuvo, ¿no es cierto?, allí en Éfeso y, ¿verdad?, este tono de epístola soporta la evidencia de que el autor era un anciano en edad comparado con sus lectores. ¿Ya? Así que para que ustedes sepan aquello. Bueno, y debido a que Juan no menciona, dice nada acerca de la persecución bajo el emperador Domiciano, la cual comenzó en el 95, es posible que esta carta haya sido escrita entre el 90 y el 95. Ya, bueno, todos los emperadores hicieron una persecución escarnizada en contra de los cristianos, lo comentamos la semana pasada, porque, ¿no es cierto?, primero era raro que ellos se comieran el cuerpo de Cristo y bebieran la sangre de Cristo, entonces pensaban que eran caníbales, pero en realidad era un rito, una ceremonia, un simbolismo, ¿verdad? Ellos no adoraban a otros dioses y el emperador demandaba adoración, entonces la iglesia fue perseguida, como les comentaba igual, hasta el año 313, cuando aparece Constantino, y ahí se acaba la persecución. Pero ¿qué sucedió con esto? La iglesia comienza, ¿no es cierto?, a mezclarse con el paganismo. Bueno, destinatarios y propósito. Bueno, no se sabe a quién le escribe, ¿verdad? Pero se supone que a iglesias de Asia Menor, sobre las cuales ejerció Juan su ministerio apostólico. Propósito, falsos maestros, ¿no es cierto?, especialmente del gnosticismo, estaban dañando la sana doctrina y la vida de los cristianos a quienes Juan tanto amaba, ¿ya? Entonces, Juan reitera 3 propósitos, por lo cual él dice haber escrito su carta para que vuestro gozo sea cumplido, para que no pequéis y para que sepáis que tienes vida eterna y esa vida está en Cristo. Ya eso lo deja muy clarito también. Ya, propósito o destinatarios, los mismos que Primera de Juan, y aparte de reiterarle el permanecer en el fundamento de la fe, sana doctrina, amor y obediencia, les escribe para advertirle cómo deben ejercer su deber de ser hospitalarios con discernimiento, no recibiendo a estos falsos maestros. ¿Ya? Y tercera de Juan, los mismos, ¿no es cierto?, grupo de Asia Menor, pero también con un individuo en particular que era Gayo, y este propósito de tercera Juan, ¿no es cierto?, es dar testimonio de los que es el buen ejemplo de la hospitalidad que mostraba Gayo como un digno representante del Evangelio. ¿Ya? Y condenar las acciones pecaminosas de Diótrefes, que no hospedaba a fieles prisioneros itinerantes. ¿Ya? Ahí está un resumen de Primera de Juan, un resumen de Segunda de Juan y un resumen de Tercera de Juan. ¿Ya?
Y ahí está, ¿no es cierto?, algunas cosas importantes, la repetición, ¿verdad? Vuelve a repetir varias cosas porque la repetición es un buen método de enseñanza, simplicidad de las oraciones, ya es un tono cálido, bastante pastoral, y hay un parecido entre Primera de Juan y el Evangelio de Juan en el vocabulario, Padre, Hijo, Espíritu, Principio, Palabra, Verbo, Paracletos, creer, ¿ya? Y Segunda y Tercera de Juan representan en el Nuevo Testamento el modelo más cercano de lo que era una carta convencional en este mundo contemporáneo greco-romano, ¿ya? Así que eso, doctrinas importantes, cristología, Paracleto, la obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Confesión de pecado, aborrecer la mundanalidad, ahora somos hijos de Dios, y segunda y tercera, la hospitalidad cristiana y el buen discernimiento en el uso de ella. Ya, ahí hay pasajes famosos: si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es el Señor para perdonar nuestros pecados. Ya, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos varios pasajes bien conocidos. Ya, y ya estamos casi ya por terminar, epístola de Judas, ya que sería la última carta universal, ya. Judas, los hechos de los apóstatas, ya aquí, ¿no es cierto?, también hace referencia a los falsos maestros, ya esta es la última de las 8 epístolas generales, el título es por su autor, uno de los 4 medio hermanos, Santiago era medio hermano de Jesús, y Judas también fue medio hermano de Jesús, ya. Es la 4ª epístola más corta del Nuevo Testamento, junto a Filemón, segunda y tercera de Juan, y la palabra apostasía no es mencionada por Judas, sin embargo es el tema que trata de los apóstatas, ¿ya? Apostasía es apartarse, negar la fe, y acusaban a Pablo, que enseñaba a todos los judíos que están entre los gentiles, a apostatar de Moisés, diciéndole que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres, ¿ya? Entonces Judas ataca también, ¿no es cierto?, ¿verdad?, a estos falsos maestros. Ya el cristianismo estaba bajo un severo ataque político de Roma y una agresiva influencia de los apóstatas gnósticos. Ya 25 años más tarde, Juan los combate también en sus cartas o en sus epístolas que acabamos de ver. Ya, a excepción del apóstol Juan, para el año 70 los apóstoles ya habían sido todos martirizados y el cristianismo era en cierta manera vulnerable, y es por eso que Judas hace este vehemente llamado a la iglesia a pelear para contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Ya? Entonces hay que defender la fe, es un llamado a la apologética, defensa de la fe. ¿Ya? Un llamado a los cristianos a la confrontación de los falsos maestros y a la defensa de la verdadera fe que contrasta el error mediante una vida de piedad. ¿Ya? Entonces es un llamado de exhortación a los cristianos a la confrontación en contra de la falsa herejía, ya no contra la gente del mundo, sino que contra los falsos maestros y las falsas enseñanzas, y una defensa de la verdadera fe, ya esa fe que fue dada, ¿no es cierto?, a través de primero Jesucristo, después los apóstoles y después, ¿no es cierto?, las epístolas o las cartas que fueron enviadas a la iglesia, ¿ya? Y se contrasta el error con una vida de piedad, ¿ya? Entonces, edificamos sobre la fe, oramos en el Espíritu, nos conservamos en el amor de Dios y esperamos la misericordia de Jesucristo para vida eterna, ¿ya? Tema central, un llamado a los cristianos a la confrontación de los falsos maestros y a la defensa de la fe verdadera que contrasta el error mediante una vida de piedad. Entonces, la sana doctrina va acompañada, ¿no es cierto?, de una vida piadosa, y por ende, ¿no es cierto?, la falsa doctrina va acompañada, ¿no es cierto?, de egoísmo, de falta de amor, de una vida licenciosa o inmoral, ya que es lo que hemos estado viendo, ¿ya? Entonces escribió para condenar a los apóstatas y urgir a los creyentes a contender por la fe, ¿ya? Autor Judas, hermano de Jacobo, ya, o de Santiago, y también hermano del Señor Jesucristo, ¿ya? Así que ahí lo tenemos, no es Judas Iscariote, no es Judas Tadeo, sino que es el hermano medio hermano del Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, aunque Judas había rechazado a Jesús como Mesías, ¿verdad?, cuando estuvo en vida, ¿verdad?, después de la resurrección de Cristo, él cree junto también a su hermano Santiago, ¿ya? Así que no se sabe de dónde escribió, probablemente desde Jerusalén, ¿ya?
Y tiene que haber sido antes del año 70 porque tampoco menciona, ¿no es cierto?, la destrucción del templo. ¿Ya? Pablo menciona que los hermanos del Señor y los demás apóstoles tenían esposas que aparentemente los acompañaban en sus viajes misioneros, así que es posible que Judas estuviera en cualquier lugar al escribir esta carta. ¿Ya? Destinatario, no conocemos la identidad y ubicación de los destinatarios porque Judas no lo especifica, pero sí, ¿no es cierto?, habla en contra de estos falsos maestros. ¿Ya? Y ahí está un resumen también de esta carta, ¿verdad? Judas está repleto de ilustraciones históricas del Antiguo Testamento, el Éxodo, la rebelión de Satanás, Sodoma, la muerte de Moisés, Caín, Balaam, Coré, Enoc, ¿ya? Y cita también mucho el Antiguo Testamento. Judas se toma el tiempo de describir el carácter de los apóstatas y sus actividades impropias. En lugar de hablar de sus falsas doctrinas, habla de cómo ellos viven, cómo ellos actúan, ¿ya? También Judas toma prestada las ilustraciones de los fenómenos de la naturaleza, ¿ya? Judas no es una carta doctrinal, sino más bien una exhortación vehemente que insta a la defensa de la sana doctrina y expone el tema de los falsos maestros, ¿ya? Y ahí están algunos pasajes, ¿no es cierto? Y estamos terminando con Apocalipsis. Mire, este material que hemos usado, ahí está la página www.ibsj.org. De ahí se descargó todo este material y yo le hice algunas modificaciones, ¿verdad? Pero él es el autor, ¿ya? Para que ustedes también lo tengan allí en cuenta, ¿ya? Y el libro de Apocalipsis, bueno, se habla aquí un poquito de la naturaleza del libro, porque es un libro atípico en el Nuevo Testamento, porque es un libro profético, ¿no es cierto? Pero también tiene mensajes para la iglesia, pero también habla de tiempos, ¿verdad?, futuros, ¿ya? Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que hay cosas que nosotros debemos interpretar en forma literal, pero hay otras que son totalmente simbólicas, ¿ya? Entonces, también es ético y es práctico, ¿ya? Y también es un contenido eminentemente contemporáneo, ¿ya? Así que también es un contenido altamente o esencialmente cristocéntrico. ¿Cuál es el tema central? La victoria de Cristo y de su iglesia sobre el dragón, el diablo y sus ayudantes. Ya ese es el tema central del libro de Apocalipsis. Ya es un tema de victoria, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Ya? El reino de Cristo, la palabra trono aparece más de 40 veces. El tema cristocéntrico habla del Cordero de Dios y ¿Se fue el audio, parece? Se fue el audio, pero parece que se me... Ahí está. voy a hablar de acá porque se me cayó el celular donde yo estaba hablando. Parece que algo pasó allí. Ya no sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien ahora? Sí. Perfecto. Sí, ya mis hermanos. Así que, bueno, no prendo mi cámara porque este computador tiene una cámara pésima. ¿Ya? Así que por eso estaba usando el celular. ¿Ve? Ahí miren, ni me veo. Es súper oscuro. ¿Ya? Así que por eso la voy a apagar nomás. Porque ya nos queda poquito, así que para que tengan un poquito de paciencia. ¿Ya? Y estábamos en estas características de Apocalipsis, ¿ya? De el libro de Apocalipsis. Así que dice Apocalipsis divide de manera en 7 secciones, ¿ya? A ver, parece que acá volvió. Voy a desconectarme de este otro. Me voy a desconectar de este otro porque volvió la llamada, parece que ahí está haciendo mucho ruido, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está hablando de la estructura del libro, ¿ya? Y ahí está el contenido del 1 al 11, el conflicto de la tierra, la iglesia perseguida, la iglesia sale victoriosa y es vengada, y del 2 al 22, el significado espiritual más profundo, Cristo y la iglesia perseguidos por el dragón o por Satanás,
y sus ayudantes, y Cristo y la iglesia salen victoriosos, ¿ya? Entonces hay un lenguaje pictórico de género apocalíptico, y también hay una carta dirigida a 7 iglesias, y hay un conflicto y conquista. Ya la palabra trono, ya lo dijimos, aparece más de 40 veces, ¿ya? Apocalipsis es una revelación, más que no tanto un tratado teológico, pero está lleno de enseñanzas de índoles escatológicos también. También aparece el tema de la adoración y el tema del Cordero de Dios, que eso también lo vimos, y ahí hay pasajes bien importantes, ¿no es cierto? Todo ojo lo verá, el alfa, la omega, el mensaje de Cristo a las iglesias, la adoración en el trono, los 144.000 sellados, ¿ya? Y se nos acabó aquí porque yo parece que me adelanté mucho, ¿ya? Y ahí estamos finalizando el libro de Apocalipsis. Así que, mis estimados, de parte del Señor, no me alcanzo a ver, súper oscuro ahí, así que un abrazo, ¿ya? Así que muchas gracias por haber estado en estas clasecitas, ¿ya? Amén, Bendiciones. pastor. Muchas gracias a usted también, que el Señor le bendiga. Bendiciones. Siga poniendo de su gracia, Señor, sobre su vida. Mire, recién les estoy escuchando porque como tenía este computador silenciado para que no chocara con el otro, pero algo alcancé a escuchar. Así que un abrazo a todos y a todas, que el Señor les bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Bendiciones, pastor. Gracias.